La guerra. Otra tragedia que niega la dignidad humana es la que provoca la guerra. Hoy, como en todos los tiempos, guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales o religiosos y tantas afrentas contra la dignidad humana van multiplicándose dolorosamente en muchas regiones del mundo, hasta asumir la forma de las que podrían llamar una tercera guerra mundial en etapas, con su estela de destrucción y dolor. La guerra atenta contra la dignidad humana a corto y largo plazo, incluso reafirmando el derecho inalienable a la legítima defensa, así como la responsabilidad de proteger a aquellos cuya existencia está amenazada. Debemos admitir que la guerra siempre es una derrota de la humanidad. Ninguna guerra vale las lágrimas de una madre que ha visto a su hijo mutilado o muerto. Ninguna guerra vale la pérdida de la vida, aunque sea de una sola persona humana. Ser sagrado, creado a imagen y semejanza del Creador. Ninguna guerra vale el envenenamiento de nuestra casa común, y ninguna guerra vale la desesperación de los que están obligados a dejar su patria y son privados de un momento a otro de su casa y de todos los vínculos familiares, de la amistad, sociales y culturales que se han construido, a veces a través de generaciones. Todas las guerras, por el mero hecho de contradecir la dignidad humana, son conflictos que no resolverán los problemas, sino que los aumentarán. Esto es más grave en nuestra época en la que se ha convertido en norma que fuera del campo de batalla mueran tantos civiles inocentes. En consecuencia, aún hoy la Iglesia no puede dejar de hacer suyas las palabras de los pontífices, repitiendo con San Pablo VI, nunca jamás guerra, nunca jamás guerra, y pidiendo junto a San Juan Pablo II, a todos en nombre de Dios y en nombre del hombre, no matéis, no preparéis a los hombres destrucciones y exterminio. Pensad en vuestros hermanos que sufren hambre y miseria. Respetad la dignidad y la libertad de cada uno. Precisamente en nuestro tiempo ese es el grito de la Iglesia y de toda la humanidad. Por último, el Papa Francisco subraya que no podemos pensar en guerra como la solución, debido a que los riesgos probablemente siempre serán superiores a la hipotética utilidad que se le atribuya. Ante esta realidad, hoy es muy difícil sostener los criterios racionales maduros en otros siglos para hablar de una posible guerra justa. Nunca más la guerra. Como la humanidad vuelve a caer a menudo en los mismos errores del pasado, para construir la paz es necesario salir de la lógica de la legitimidad de la guerra. La íntima relación que existe entre fe y dignidad humana hace contradictorio que se fundamente la guerra sobre convicciones religiosas. Quien invoca el nombre de Dios para justificar el terrorismo, la violencia y la guerra, no sigue el camino de Dios. La guerra en nombre de la religión es una guerra contra la religión misma. El trabajo de los emigrantes. Los emigrantes están las primeras víctimas entre las múltiples formas de pobreza. No es solo que su dignidad viene negada en sus países, sino que su misma vida es puesta en riesgo porque no tienen los medios para crear una familia, para trabajar o para alimentarse. Una vez llegados a los países que deberían poder recibirlos, no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. Nunca se dirá que no son humanos, pero en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que los considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos. Por tanto, es siempre urgente recordar que todo emigrante es una persona humana, que en cuanto total posee derechos fundamentales inalienables, que han de ser respetados por todos y en cualquier situación. Su acogida es una forma importante y significativa de defender la inalienable dignidad de cada persona humana más allá de su origen, color o religión. La trata de personas. La trata de personas también debe considerarse
una grave violación de la dignidad humana. Esto no constituye una novedad, pero su desarrollo adquiere dimensiones trágicas que están a la vista de todos, por lo que el Papa Francisco lo ha denunciado en términos particularmente enérgicos. Reafirmó que la trata de personas es una actividad innoble, una vergüenza para nuestras sociedades que se consideran civilizadas. Explotadores y clientes a todos los niveles deberían hacer un serio examen de conciencia ante sí mismos y ante Dios. La Iglesia renueva hoy su fuerte llamamiento para que se defienda siempre la dignidad y la centralidad de toda persona humana en el respeto de los derechos fundamentales, como destaca su doctrina social, y pide que los derechos se extiendan realmente ahí donde no se reconoce a millones de hombres y mujeres en todos los continentes. En un mundo en el que se habla de mucho de derechos, ¿cuántas veces se ultraja, de hecho, la dignidad humana? En un mundo donde se habla tanto de derechos, parece que el dinero es el único que los tiene. Queridos hermanos y hermanas, vivimos en un mundo donde manda el dinero. Vivimos en un mundo, en una cultura donde reina el fetichismo del dinero. Por estos motivos, la Iglesia y la humanidad no deben abandonar la lucha contra fenómenos como el comercio de órganos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico de drogas y de armas, terrorismo y crimen internacional organizado. Es tal la magnitud de estas situaciones y el grado de vidas inocentes que va cobrando que hemos de evitar toda tentación de caer en un nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador en las conciencias. Debemos cuidar que nuestras instituciones sean realmente efectivas en la lucha contra todos estos flagelos. Ante formas tan diversas y brutales de negación de la dignidad humana, es necesario ser cada vez más conscientes de que la trata de personas es un crimen contra la humanidad. Niega en sustancia la dignidad humana, al menos de dos formas. Desfigura la humanidad de la víctima, ofendiendo su libertad y su dignidad, pero al mismo tiempo deshumaniza a quienes la llevan a cabo. Los abusos sexuales. La profunda dignidad inherente al ser humano en su totalidad de mente y cuerpo nos permite comprender también por qué todo abuso sexual deja profundas cicatrices en el corazón de quienes lo sufren. Estos están, de hecho, heridos en su dignidad humana. Se trata de sufrimientos que pueden llegar a durar toda la vida y a los que ningún arrepentimiento puede ponerse remedio. Este fenómeno está muy difundido en la sociedad, afecta también a la Iglesia y representa un serio obstáculo para su misión. De ahí su inquebrantable compromiso de poner fin a cualquier tipo de abuso, empezando desde dentro. Las violencias contra las mujeres. Las violencias contra las mujeres es un escándalo global, cada vez más reconocido, aunque de palabra se reconoce la igual dignidad de la mujer. En algunos países las desigualdades entre mujeres y varones son muy graves e incluso en los países más desarrollados y democráticos, la realidad social concreta atestigua que a menudo no se reconoce a la mujer misma dignidad que al varón. El Papa Francisco subraya este hecho cuando afirma que la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje. Es un hecho que doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Ya en San Juan Pablo II reconocía que queda aún mucho por hacer para que el ser mujer y madre no comporte una discriminación. Es urgente alcanzar en todas las partes la efectiva igualdad de los derechos de la persona y por lo tanto igualdad de salario respecto a la igualdad de trabajo.
tutela de la trabajadora madre, justas promociones en la carrera, igualdad de los esposos en el derecho de la familia, reconocimiento de todo lo que va unido a los derechos y deberes del ciudadano en un régimen democrático. Las desigualdades en estos aspectos son distintas formas de violencia. También recordó que es hora de condenar con determinación, empleando los medios legislativos apropiados de defensa, las formas de violencia sexual que con frecuencia tienen por objeto a las mujeres. En nombre del respeto de la persona no podemos además no denunciar la difundida cultura hedonista y comercial que promueve la explotación sistemática de la sexualidad, induciendo a chicas incluso de muy joven edad a caer en los ambientes de la corrupción y hacer su uso mercenario de su cuerpo. Entre las formas de violencia ejercidas contra las mujeres, ¿cómo no mencionar la coacción al aborto que afecta tanto a la madre como al hijo, tan a menudo para satisfacer el egoísmo de los varones? Y cómo no mencionar también la práctica de la poligamia, que como recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica es contraria a la igualdad de dignidad de mujeres y varones y también es contraria al amor conyugal, que es único y exclusivo. En este horizonte de violencia contra las mujeres, no se condenará nunca de forma suficiente el fenómeno del feminicidio. En este frente, el compromiso de toda comunidad internacional debe ser sólido y concreto, como ha reiterado el Papa Francisco. El amor a María nos tiene que ayudar a generar actitudes de reconocimiento y gratitud frente a la mujer, frente a nuestras madres y abuelas que son un bastón en la vida de nuestras ciudades. Casi siempre silenciosas llevan la vida adelante. Es el silencio y la fuerza de la esperanza gracias a su testimonio, pero mirando a las madres y a las abuelas, quiero invitarlos a luchar contra una plaga que afecta a nuestro continente americano, los numerosos casos de feminicidio. Y son muchas las situaciones de violencia que quedan silenciadas detrás de tantas paredes. Los invito a luchar contra esta fuente de sufrimiento, pidiendo que se promueva una legislación y una cultura de repudio a toda forma de violencia. El aborto. La Iglesia no cesa de recordar que la dignidad de todo ser humano tiene un carácter intrínseco y vale desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Precisamente la afirmación de tal dignidad es el presupuesto irrenunciable para la tutela de una existencia personal y social, y también la condición necesaria para que la fraternidad y la amistad social puedan realizarse en todos los pueblos de la tierra. Sobre la base de este valor intangible de la vida humana, el magisterio eclesial se ha siempre pronunciado contra el aborto. Al respecto escribe San Juan Pablo II: entre todos los delitos que el hombre puede cometer contra la vida, el aborto procurado presenta características que lo hacen particularmente grave e ignominioso. Hoy, sin embargo, la percepción de su gravedad se ha ido debilitando progresivamente en la conciencia de muchos. La aceptación del aborto en la mentalidad, en las costumbres y en la misma ley es señal evidente de una peligrosísima crisis del sentido moral, que es cada vez más incapaz de distinguir entre el bien y el mal, incluso cuando está en juego el derecho fundamental a la vida. Ante una situación tan grave, se requiere más que nunca el valor de mirar de frente a la verdad y de llamar a las cosas por su nombre, sin ceder a compromisos de conveniencia o a la tentación de autoengaño. A este propósito, resuena categórico el reproche del profeta: hay los que llaman mal al bien y bien al mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad. Precisamente en el caso del aborto se percibe la difusión de una terminología ambigua como la de interrupción del embarazo, que tiende a ocultar su verdadera naturaleza y a atenuar su gravedad en la opinión pública. Quizá este mismo fenómeno lingüístico sea síntoma de un malestar de las conciencias, pero ninguna palabra puede cambiar la realidad de las cosas. El aborto procurado es la eliminación deliberada y directa, como quiera
que se realice de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento. Los niños que van a nacer son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Se deberá, por tanto, afirmar con total fuerza y claridad también en nuestro tiempo que esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que el ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades. Si esta convicción cae, no queda fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos humanos, que siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno. La sola razón es suficiente para reconocer el valor inviolable de cualquier vida humana, pero si además la miramos desde la fe, toda violación de la dignidad personal del ser humano grita venganza delante de Dios y se configura como ofensa al Creador del hombre. Merece mencionarse aquí el compromiso generoso y valiente de Santa Teresa de Calcuta en defensa de todo lo concebido. La maternidad subrogada. La Iglesia también se posiciona en contra de la práctica de la maternidad subrogada, mediante la cual el niño inmensamente digno se convierte en un mero objeto. A este respecto, las palabras del Papa Francisco son de una claridad única. El camino hacia la paz exige el respeto de la vida, de toda vida humana, empezando por la del niño no nacido en el seno materno, que no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial. En este sentido, considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño, y se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Un hijo siempre es un don y nunca el objeto de un contrato. Por ello, hago un llamamiento para que la comunidad internacional se comprometa a prohibir universalmente esta práctica. La práctica de la maternidad subrogada viola ante todo la dignidad del niño. En efecto, todo niño, desde el momento de su concepción, de su nacimiento y luego al crecer como joven, convirtiéndose en adulto, posee una dignidad intangible que se expresa claramente, aunque de manera singular y diferenciada, en cada etapa de su vida. Por tanto, el niño tiene derecho, en virtud de su dignidad inalienable, a tener un origen plenamente humano y no inducido artificialmente, y a recibir el don de una vida que manifieste al mismo tiempo la dignidad de quien da y de quien la recibe. El reconocimiento de la dignidad de la persona humana implica también el reconocimiento de la dignidad de la unión conyugal y de la procreación humana en todas sus dimensiones. En este sentido, el deseo legítimo de tener un hijo no puede convertirse en un derecho al hijo, que no respete la dignidad del propio hijo como destinatario del don gratuito de la vida. La práctica de la maternidad subrogada viola al mismo tiempo la dignidad de la propia mujer, que o se ve obligada a ello o decide libremente someterse. Con esta práctica, la mujer se desvincula del hijo que crece en ella y se convierte en un mero medio al servicio del beneficio o del deseo arbitrario de otros. Esto se contrapone totalmente con la dignidad fundamental de todo ser humano y su derecho a ser reconocido siempre por sí mismo y nunca como un instrumento para otra cosa. Eutanasia y el suicidio asistido. Hay un caso particular de violación de la dignidad humana, más silencioso, pero que está ganando mucho terreno. Tiene la peculiaridad de utilizar un concepto erróneo de la dignidad humana para volverla contra la vida misma.
Esta confusión muy común hoy en día sale a la luz cuando se habla de eutanasia. Por ejemplo, las leyes que reconocen la posibilidad de la eutanasia o el suicidio asistido se denominan a veces leyes de muerte digna. Está muy extendida la idea de que la eutanasia o el suicidio asistido son compatibles con el respeto a la dignidad de la persona humana. Frente a este hecho, hay que reafirmar con fuerza que el sufrimiento no hace perder al enfermo esa dignidad que le es intrínseca e inalienable propia, sino que puede convertirse en una oportunidad para reforzar los lazos de pertenencia mutua y tomar mayor conciencia de lo preciosa que es cada persona para el conjunto de la humanidad. Ciertamente, la dignidad del enfermo, en condiciones críticas o terminales, exige que todos realicen los esfuerzos adecuados y necesarios para aliviar su sufrimiento mediante unos cuidados paliativos apropiados y evitando cualquier encarnizamiento terapéutico o intervención desproporcionada. Estos cuidados responden al constante deber de comprender las necesidades del enfermo, necesidad de asistencia, de alivio del dolor, necesidades emotivas, afectivas y espirituales. Pero tal esfuerzo es totalmente distinto, diferente, incluso contrario a la decisión de eliminar la propia vida o la de los demás bajo el peso del sufrimiento. La vida humana, incluso en su condición dolorosa, es portadora de una dignidad que debe respetarse siempre, que no puede perderse y cuyo respeto permanece incondicional. En efecto, no hay condiciones en ausencia de las cuales la vida humana deje de ser digna y pueda, por tanto, suprimirse. La vida tiene la misma dignidad y el mismo valor para todos y cada uno. El respeto de la vida del otro es el mismo que se debe a la propia existencia. Ayudar al suicida a quitarse la vida es, por tanto, una ofensa objetiva contra la dignidad de la persona que lo pide, aunque con ello se cumpliese su deseo. Debemos acompañar a la muerte, pero no provocar la muerte o ayudar cualquier forma de suicidio. Recuerdo que se debe privilegiar siempre el derecho al cuidado y al cuidado para todos, para los más débiles, en particular los ancianos y los enfermos. Nunca sean descartados. La vida es un derecho, no la muerte, que debe ser acogida, no suministrada. Y este principio ético concierne a todos, no solo a los cristianos o a los creyentes. Como ya se ha dicho, la dignidad de cada persona, por débil o sufriente que sea, implica la dignidad de todos. El descarte de las personas con discapacidad. Un criterio para verificar la atención real a la dignidad de cada individuo es obviamente la atención prestada a los más desfavorecidos. Nuestro tiempo, por desgracia, no se distingue mucho por esa atención. En verdad se está imponiendo una cultura del descarte. Para contrarrestar esta tendencia, merece especial atención y solicitud la condición de quienes se encuentran en situación de déficit físico o psíquico. Esta condición de especial vulnerabilidad, tan relevante en los relatos evangélicos, cuestiona universalmente lo que significa ser una persona humana, precisamente desde un estado de deficiencia o discapacidad. La cuestión de la imperfección humana tiene también claras implicaciones desde el punto de vista sociocultural, ya que en algunas culturas las personas con discapacidad sufren a veces marginación, cuando no opresión, al ser tratadas como auténticos descartados. En realidad, todo ser humano, sea cual sea su condición de vulnerabilidad, recibe su dignidad por el hecho mismo de ser querido y amado por Dios. Por estas razones debe fomentarse en la medida de lo posible la inclusión y la participación activa en la vida social y eclesial de todos aquellos que de alguna manera están marcados por la fragilidad o la discapacidad. En una perspectiva más amplia, se debe recordar que la caridad, corazón del espíritu de la política, es siempre un amor preferencial por los últimos, que está detrás de todas las acciones que se realicen a su favor los pobres.
Preocuparse de la fragilidad de los pueblos y de las personas. Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y fecundidad, en medio de un modelo funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a la cultura de descarte. Significa hacerse cargo del presente en una situación más marginal y angustiante y ser capaz de dotarlo de dignidad. Así, ciertamente, se genera una actividad intensa porque hay que hacer lo que sea para salvaguardar la condición y dignidad de las personas humanas.